Quiero iniciar saludando a nuestro invitado especial, doctor Silvano Pavón Villamizar, a las personas asistentes al evento, a los que se han conectado y a los que verán este evento a través de las grabaciones en nuestras redes sociales. Un saludo muy especial también a las empresas y personas que hacen posible que estemos cada semana con ustedes. Ellas son la Alcaldía de Cúcuta, el Club Rotario Cúcuta, la Corporación por el Desarrollo Integral de Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Casino Internacional y Casablanca. Nuestra actividad de hoy es la 48ª sesión del año 2023 y la 33ª presencial. Es también nuestra actividad número 442 en la vida institucional de 16 años y 7 meses del programa académico, cultural y social de 5 a las 5. Hoy es nuestra última sesión del año y estoy seguro que el presente fue una anualidad de resultados muy positivos. Realizamos el Seminario Departamental de Liderazgo, instalamos los espacios del Día de las Noticias Positivas y de las relaciones intergeneracionales. Editamos y publicamos el 17º libro institucional, Educación y Cultura, Balances y Realidades 2022. Produjimos el libro virtual Semblanzas y Biografías de 150 personajes que han dejado huella en la región norte santandereana. Y desarrollamos con gran éxito el primer diplomado de la Cúcutaneidad, en el cual contamos con las experiencias de cerca de una veintena de conferencistas relacionados con el municipio de Cúcuta. Creamos un vocablo nuevo, Cúcutaneidad, que indica y refleja el sentimiento arraigado por los símbolos patrios y por todo lo que tiene que ver con valores y principios cucuteños. Solicitamos ampliamente su incorporación al léxico de los habitantes de Cúcuta y el extenso y excelente grupo de asistentes al diplomado han seguido trabajando en diversas actividades culturales. Hoy, 13 de diciembre, la Fundación Cultural El 5 a las 5 se complace presentar al eximio historiador norte santandereano, doctor Silvano Pavón Villamizar, con su conferencia Antonio Nariño y la constituyente de Villa del Rosario, preludio de su fallecimiento hace 200 años. El doctor Silvano Pavón Villamizar es natural de la ciudad de Pamplona, norte de Santander, historiador de la Universidad Industrial de Santander, UIS, estudio de maestría internacional en historia de la misma universidad, documentalista, paleógrafo y formador de archivistas, consultor del Estado en materia de gestión documental e implementación de ley de archivos en Colombia, recuperación y organización sistemática de archivos acumulados históricos, dedicado a la investigación y recuperación del patrimonio histórico documental y cultural del nororiente colombiano. Se ha desempeñado como director y ejecutor de proyectos culturales, como de investigación y recuperación del patrimonio histórico, documental, bibliográfico y arqueológico de la región, las localidades del nororiente colombiano, maestro universitario y formador de presbíteros, como de maestros y docentes en ejercicio, asesor pedagógico e investigativo en educación e historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. Como historiador es autor de un crecido número de libros, artículos y escritos de carácter historiográfico, etnohistórico, sociológico y pedagógico, publicados en diferentes medios impresos como digitales. Son reconocidos obras de historia de la ciudad de Pamplona, de la región norte santandereana como de sus localidades. En pedagogía e historia de la práctica pedagógica es editor y autor de la revista de pedagogía de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. De nuestro prócer, se debe afirmar que Antonio Amador José
Nariño y Álvarez del Casal, más conocido como Antonio Nariño, murió hace 200 años, a la edad de 58 años. Él fue un ciudadano político y militar que participó en las labores de la independencia del Virreinato de la Nueva Granada, junto a Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo. Se le considera precursor de la emancipación de las provincias americanas del Imperio Español. Realizó la primera traducción para la América Española de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1793. Fue el tercer presidente de Colombia. De la constituyente de Villa Rosario y de la extraordinaria participación de Antonio Nariño, el doctor Silvano estará desarrollando estos temas con lujo de detalles. Señoras y señores, favor tomar atenta nota de las experiencias de nuestro conferencista y preparar sus preguntas e inquietudes. El doctor Pavón la responderá una vez termine su disertación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Patrocinio, por la invitación a este encuentro. Muchas gracias también por sus palabras, por su presentación. Vamos a trabajar más que el personaje, una época. Los historiadores asumimos el pasado con un propósito extraordinario y es comprender ese pasado. Digamos, no hacemos la aproximación a un personaje o a sus hechos con la perspectiva de loarlo, engrandecerlo o minimizarlo. Lo hacemos con el objetivo de comprender mejor una época. O sea, es su contexto y su época el mayor interés. Les digo esto porque ese es el oficio del historiador, en realidad. Por otro lado, como no es un examen biográfico, propiamente dicho, entonces el historiador no tiene la oportunidad de enamorarse del personaje. Y si uno no se enamora del personaje, entonces tiene la facultad de ver con claridad las buenas y las no tan buenas del personaje. Y un tercer elemento es que son sus contemporáneos la clave. Entonces, mi aproximación está por el lado de los contemporáneos. Estoy siguiendo un texto del doctor Armando Martínez Garnica, que hace la trazabilidad histórica, o sea, el recorrido histórico del personaje. Él sí examinó las biografías y demás. Yo voy más bien a las tesis que él desarrolla y a aquellos otros elementos que me permiten como hacer una comprensión para ustedes el día de hoy. Bueno, entonces, con esta salvedad, quiero que no estén prevenidos por si escuchan algunas cosas que no coincidan con la historia tradicional. Las hago con toda la claridad disciplinar, puesto que el objetivo tampoco es demoler los mitos. Nariño es un personaje clave en el mito fundacional de la nación colombiana, pero como es un personaje clave en el mito de la nación colombiana, él mismo ha sido hecho un mito. Y la disciplina histórica nos exige depurar las imágenes de ese mito. Bien. Son las 5:30 del día 13 de diciembre del 2023. Pues hoy hace 200 años y 30 minutos, exactamente, que falleció don Antonio Nariño en la villa de Leyva. O sea, es un gran motivo, ¿sí? Los historiadores siguen mucho la valoración de los individuos por sus contemporáneos y también siguen mucho cómo se forjaron las imágenes a través del tiempo, porque tanto los monumentos como los personajes y los mismos hechos son
los hitos de la memoria. Y la memoria es fundamental. Por eso los historiadores también nos oponemos pues, a que derriben los monumentos, porque, por ejemplo, tumban un monumento de Colón o de Belalcázar, pues es como buenos o no tan buenos, es como querer negarle a las generaciones posteriores pretextos para la memoria. Los monumentos y los personajes y los hechos que recordamos y conmemoramos, por ejemplo, hoy conmemoramos la muerte de don Antonio Nariño, que jugó un papel extraordinario en el mito fundacional de nuestra nación colombiana. Lo mismo hacen los monumentos en las plazas públicas, invitan a la gente a pensar y a recuperar ese pasado. Y así van apareciendo las versiones sobre esos monumentos y sobre esos hechos y personajes. Pues bien, don Antonio Nariño del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario, como preludio de su fallecimiento hace 200 años, es una aproximación a el personaje y cómo fue visto por sus contemporáneos. Esa es la impronta que les traigo. Lo primero, una valoración crítica de la percepción y los imaginarios en torno a su imagen. Una valoración crítica sobre las percepciones que tenemos sobre su imagen, ¿no? Don Antonio Nariño fue en realidad una persona sumamente malquerida por buena parte de sus contemporáneos. Obvio, eso no nos lo cuentan hoy, pero examinando rigurosamente qué decían de él y cómo se confrontaron con él sus contemporáneos, vamos haciéndonos una idea de cómo fue el contexto de su tiempo. Fue confrontado y combatido por sus adversarios políticos, no solo en las legislaturas, sino como gobernante y militar, a punto de ser retado a duelo en una plaza pública en 2 ocasiones, muy sonadas ambas. O sea, era un hombre que, ¿no? Y en la época, aunque estaban prohibidos los duelos, los retaban a duelo. Escoja las armas, busque los padrinos y nos batimos en la plaza. El título de dictador fue el que mejor lo identificó frente a sus conductas de proceder como gobernante, como en sus ideas políticas, tanto por sus arbitrariedades y persecuciones en las que incurrió, como por su baja tolerancia a la controversia de sus pares. Entonces, una de las cosas más complicadas para él es que no es que no escuchara, porque era excelente conversador, sino que muy teso en sus ideas, y entonces no era muy proclive a negociar la contraparte. La expresión patria boba, que fue acuñada por sus contemporáneos en las páginas del Patriota, medio de comunicación donde fue confrontado por el mismo Francisco de Paula Santander, su principal contradictor en toda su carrera política. Nariño no fue precisamente un modelo de respeto a la opinión ajena, de donde se destacan hechos o acciones como la destrucción de la primera Junta de Gobierno Independiente del Socorro, justo como dictador de Cundinamarca. Es que nomás el ascenso a la dictadura de Cundinamarca, que fue producto de un bochinche muy bravo, por eso lo llamaban el rey de los bochinches, porque en un momento en que pues, no había WhatsApp, ni Twitter, ni esas cosas, sino que había que mandar imprimir los pasquines y ponerlos en las esquinas de la plaza, él tenía los medios para hacerlo. Entre otras cosas, vale recordar lo siguiente. Don Antonio Nariño es un personaje de segunda generación en América, hijo de un español. Es decir, ellos son parte de una élite administrativa y burocrática del virreinato. Su padre fue el contador de las cajas reales durante muchos años. De hecho, el oficio lo sucedió otro familiar. Él fue una persona muy cercana al virrey. Hace parte de la élite y por el lado de su esposa lo mismo. Entonces, don Antonio Nariño, y por eso le decimos don Antonio Nariño, porque ese fue, o sea, no todo el mundo tiene el título de don. Es una persona muy estimada y muy cercana al virrey y sobre todo como funcionario. Fue regidor, fue alcalde, fue todos los cargos que había que tener. Además tenía prestigio de ser un ejecutivo de buen nivel. A ver,
Los historiadores escogemos los temas y problemas, los hechos y personajes no solo por simpatía o interés afectivo especial, sino también por antipatía e interés de equilibrio en la narrativa sobre el pasado. Es decir, el historiador no busca ni loar ni derrumbar personajes. El historiador se aproxima a los personajes y a los hechos, como ya lo dije antes, para esclarecer épocas, que es nuestra misión. No escogemos historiar la vida u obra de un personaje icónico, la administración de tal o cual mandatario, porque sea de nuestra simpatía o nuestro desafecto. Asumimos su estudio porque puede ser pertinente para arrojar luces sobre determinada época o hechos del pasado que ansiamos esclarecer. Es así como, sin proponérnoslo realmente, podemos encontrar que don Antonio Nariño, por mucho, puede considerarse el hombre público más controvertido y combatido por sus contemporáneos. Entonces, eso nos saltó a la mesa, nos saltó ahí. O sea, son los documentos, las comunicaciones, las defensas, sus discursos, eh, lo que tanto que se escribió contra él. Hicimos un balance, por ejemplo, de los contradictores, como don Vicente Azuero, el doctor Vicente Azuero, Diego Fernando Gómez, o sea, en los estrados parlamentarios como frente a sus actuaciones militares y políticas. Está muy claro que hay unos focos de contradicción muy complicados. Todo gran hombre, pues ha sido amado u odiado, merece ser recordado y con ello el contexto de su tiempo. Los historiadores hacemos esa tarea. Nariño contó con un descendiente, el historiador bogotano Pedro María Ibáñez, quien en 1891 inició la cruzada por la recuperación de sus huesos y la construcción de un mausoleo en el cementerio central de la capital, donde se honrara su memoria. ¿Cuánto pasó? Casi 80 años, bueno, 70 años, hasta que uno de sus descendientes, historiador, decidió recuperarlo. Eso significa que durante el siglo XIX, después de su muerte, no figuró en ninguna parte. Entonces, son sus nietos, sus bisnietos, los que intentan recuperarlo. Como es sabido, don Antonio Nariño falleció a las 5 de la tarde del 13 de diciembre de 1823, hoy hace 200 años exactos. Fue inhumado en una bóveda acabada en el suelo en el templo de San Agustín de la Villa de Leyva, donde permanecieron sus restos hasta 1857 para ser luego llevados en una caja metálica por sus nietos y herederos. Se los llevaron para la casa. En esa época era usual llevarse los restos para la casa. Eso hizo la señora Pontón, se llevó la urna de Santander durante años para su casa, hasta que le dijeron, no, hay que llevarla al cementerio. Y para poner un mausoleo de Santander en el cementerio central se pasaron 60 años casi. Sin embargo, al no tener ninguna mención o reconocimiento por sus contemporáneos, sus deudos intentaron que su memoria prevaleciera. En 1846 se intentó materializar una suscripción voluntaria, una colecta para llevar los restos a Bogotá y erigir un monumento a su gloria y figura, pero no tuvieron éxito. Y sí se ordenó una estatua para el libertador Simón Bolívar en la Plaza Central, hoy Plaza de Bolívar. Entonces uno dice, bueno, pues ¿qué pasó? Ni los familiares recibieron apoyo. Y entonces no se consiguió hacer, nadie aportó ningún recurso, ellos no contaban, pues tenían el dinero, pero esto era una empresa mucho mayor y además tenían que involucrarse el sector público. No, los desconocieron, no se pudo hacer el traslado de los restos y sí el gobierno rapidito mandó a hacer fue una estatua para la Bolívar en la Plaza de Bolívar. De hecho, se puede contrastar que desde el mismo momento en que Nariño falleció, se puso todo el empeño posible en no recordarlo, sino en ponerlo en el olvido y sus huesos mantenerlos lejos de Bogotá. 2 meses después de su muerte, sus hijos intentaron realizar una función fúnebre en la capital, la cual fue cancelada porque el predicador designado se excusó por temor a las retaliaciones de quienes ostentaban el poder político en ese momento. Imagínense ustedes, 1846, ¿quién ostentaba el poder político en ese momento?
Francisco de Paula Santander es su tercer gobierno. ¿Quién era su secretario? Vicente Azuero nomás. Bueno, sí. Entonces, las retaliaciones es una cosa muy complicada porque eso había que mirarlo. ¿Cómo es que el señor se excusa y dice, yo no hago la misa, yo no hago la prédica porque la llevo? Entonces, o sea, un oficio religioso, un evento fúnebre, no tendría por qué tener presiones políticas para no realizarlo. Sin embargo, no se realizó. Puede suponerse que los amigos del presidente Francisco de Paula Santander fueron la fuente de las dichas amenazas al predicador, por lo cual se canceló el pretendido primer homenaje público al fallecido personaje. Vale recordar que en 1823 fue el año de los grandes debates de don Antonio Nariño, tanto en la legislatura como senador de la República, como en la prensa opositora. Se granjeó tantos enemigos como los que ya tenía acumulados desde años atrás en tiempos de su dictadura. Una de las cosas más complicadas que le cobraron políticamente a don Antonio Nariño fue su ejercicio político y como mandatario, como dictador. La incursión al Socorro fue fatal, porque el Socorro es una provincia que gozaba de todos los afectos del nuevo reino. Los bogotanos, los tunjanos, los beleños, Ibagué, bueno, todos ellos, Pamplona, digamos, era una provincia amiga, en realidad. Y él va y los casca muy duro. Y entonces, y los destruye la Junta de Gobierno. Eso le granjeó el desafecto más increíble. Digamos, ahí sembró unos desafectos terribles que los vino a cosechar justamente aquí en la Villa del Rosario, donde va a encontrar a los jóvenes abogados liberales socorranos, como don Vicente Azuero y don Diego Fernando Gómez. El diputado Gómez fue un opositor tenaz. Y Vicente sí que es cierto, pero porque Vicente era muy cercano a Santander. Ellos manejaron la bancada, ellos manejaron la bancada de jóvenes liberales santanderinos, que por cierto, con una habilidad extraordinaria, porque aquí debo decir algo, si alguien era inteligente, si alguien fue extraordinario para organizar bancadas y procesos electorales, fue Santander. Santander fue tan efectivo y es un verdadero maestro en el tema que, por ejemplo, para poder acomodar las bancadas en el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario, se dio el lujo de partir el territorio del Chocó en dos provincias, Novita y Citará, para que aparecieran de esas dos provincias, las más recónditas por allá lejanas, 10 diputados que él necesitaba. Y aquí, en el Congreso Constituyente, su bancada fue súper exitosa, porque además le servían de corresponsales y él estando en Bogotá recibía correspondencia diaria impecable de lo que pasaba aquí. Y además cooptaron dos personajes muy valiosos. Ellos cooptaron al padre, al obispo Lazo de la Vega, y entonces arrastran consigo la bancada clerical. Y eran 12 curas y un obispo. Trajeron también a su bancada al secretario Santa María, el diputado Santa María, que era mexicano, veracruceño, que funge como secretario todo el tiempo. Y aquí tienen a Francisco Soto, que es el único cucuteño que existe en el Congreso. Es decir, Nariño la tiene brava. Él es impedante, serio, poderoso, locuaz, pero tiene una bancada muy, muy complicada aquí. Y son estos jóvenes liberales. ¿Y dónde la va a tener luego? Pues en Bogotá, porque lo primero que hacen ellos es oponerse a que él sea senador. Entonces, cuando se hace la asignación de la primera legislatura para 1823, en el 22 no hay legislatura, la hay en el 23, porque hay que hacer el proceso electoral en el 22, ¿no? Ellos se oponen, pero termina siendo senador de la República por el departamento de Cundinamarca. Bien, algunos de sus enemigos más tesos fueron José María Barrionuevo, que era un militar, quien lo desafió a duelo el 16 de mayo de 1823. Barrionuevo había sido compañero de armas de Nariño, trabajaron los dos en una comisión que les asignó el vicepresidente Santander en 1822 para redactar una legislatura militar para la República. Nariño le instauró una demanda ante el alcalde ordinario de Bogotá, en tanto los duelos estaban prohibidos por ordenanza militar. La verdad, no, ni en la documentación de Nariño, que fue publicada en 1904, ni en alguna otra correspondencia hemos podido saber
ese trabajo hizo el doctor Armando Martínez Garnica. ¿Por qué la enemistad de Barrio Nuevo? Tuvo que ser una situación muy crítica para que lo desafiara a duelo cuando ellos trabajaron juntos, tanto como militares como en la comisión que les dio el vicepresidente Santander, porque era una comisión muy importante, redactar un estatuto para las fuerzas militares, porque es que hasta ese momento los militares operaban pues a la de Dios. Yo alguna vez hice un análisis al comportamiento y la conducta de proceder de la campaña de Simón Bolívar en los valles de Cúcuta, y déjenme decirle, las luchas y las contradicciones que Bolívar tuvo con Castillo y Rada fueron por comportamiento militar indecoroso. Y eso no nos lo cuentan. Pero cuando examinamos la documentación, los informes, tanto de Castillo y Rada como los del propio Bolívar, vemos que hay, ¿no? Y la historiografía venezolana declara a Castillo y Rada el enemigo número 1 de Bolívar. Imagínense ustedes eso. ¿Por qué? Porque mientras que Castillo y Rada buscaba el honor militar y ponerle orden al asunto, el otro manejaba mercenarios. Es muy complicado. Y por eso Santander sabía que después de la Constitución del 21 había que gobernar con leyes y había que crear estatutos y reglamentos para todos los cuerpos, y en este caso para el cuerpo militar. Entonces no sabemos por qué la enemistad de Barrio Nuevo tan poderosa que lo desafiara a muerte. Pero no era la primera vez que don Antonio Nariño se veía envuelto en ese tipo de contiendas. En 1821, ¿no?, 2 años antes, el general John de Veré, comandante de la Legión Británica en los valles de Cúcuta, le envió un billete desafiándolo al duelo para restituir el honor mancillado de doña Mary English, viuda del general John Trowell English, a quien Nariño no atendió muy cortésmente la restitución de un dinero que la República le debía a su difunto esposo fallecido en Margarita. Frente a la osadía, impertinencia de este señor, de este lord inglés, porque con esa perspectiva se presentó. Aquí hay una historia que yo he tratado de contar mejor, estaba en el libro de la historia íntima del Congreso. Tal vez es una historia que yo deba sacar del libro. Tengo el libro de doña Mary English, una biografía que le hicieron extraordinaria, le estoy pues, haciendo una traducción. Ya traduje buena parte de los capítulos, porque es que doña Mary English es un personaje muy especial en los valles de Cúcuta, pero le ocasionó a Nariño un problema mayúsculo. Ocurre que cuando Bolívar, a través de SEA y de otros contactos, accede a los empresarios y militares británicos, él le abre el territorio a los británicos. Ellos vienen a invertir sendas sumas porque Bolívar les ofrece el cielo y la tierra. Entonces el general John Trowell English, en su propio barco, trae unos 10.000 fusiles, trae 1.200 hombres y trae dinero, y le invierte a la campaña un cuerpo de milicia que entró al batallón Húsares de Venezuela, en plena campaña. El problema es que el general John Trowell English, comandante de esa flota, de ese cuerpo militar británico que va a engrosar la campaña libertadora, él enferma de paludismo, de fiebre, y muere en la isla de Margarita. Él había traído a su esposa, una mujer extraordinariamente hermosa, doña Mary English. Pues el otro recoge lo que trajeron, recibe el dinero, las armas, los militares los ponen en su lugar. Él es el gran estratega, el gran comandante, es el presidente interino de Colombia, es quien dirige la campaña libertadora. O sea, pero la otra queda viuda, sola, joven y bella. Ella va y le dice a Bolívar: ¿qué hago? Necesito que me devuelva el dinero y yo me devuelvo para mi tierra. Yo no tengo nada que hacer aquí, mi esposo murió y está en duelo. Entonces ella le dice: sí, pero yo no tengo aquí el dinero, tienes que ir a Villa del Rosario, allá está el vicepresidente y él se encarga de pagar. Eso en teoría iba a funcionar. El problema es el siguiente, o fue el siguiente. Ustedes saben, bueno, voy a contarles, era parte del, tengo que adelantar un poquito de este pedacito. Don Antonio Nariño llega a la Villa del Rosario porque es una cadena de sucesos extraordinarios a la larga. Él, como dictador de Cundinamarca, baja a recuperar Popayán y el sur. Los pastusos lo derrotan y lo ponen preso, lo encadenan. Todo el mundo pide la cabeza de él. La orden que dieron de Quito fue:
pasarlo por las armas. Sin embargo, los pastuzos, un poco más, los pastuzos eran realistas a morir, comprometidos con la causa del rey, habían jurado la Constitución de Cádiz de 1812. Los pastuzos lo mandan encadenado para España. Él va a España, preso, y va a estar 6 años preso en los calabozos de Cádiz. Allá tiene tiempo, vive desnudez, hambre, frío, todo lo que usted quiera, pero tiene tiempo para leer. ¿Qué más hace un preso allá? Tiene amigos, lo ayudan, Rafael Castillo y Rada, mucha gente le ayuda, los diputados de las Américas allá en las Cortes de Cádiz y demás le ayudan, digamos que le alivian un poco la situación y le dan mucho que leer. Con la Revolución de Riego, que es una revuelta muy especial liberal en España, profundamente liberal, esta revuelta de Riego, que fue muy famosa, tuvo unas implicaciones en América extraordinarias. Esa Revolución de Riego se hizo precisamente por las tropas que iban a venir a hacer la reconquista de nuevo. O sea, venir a ampliar el tema de la reconquista. Ellos no van a venir. Y sí liberan a Nariño. Nariño sale rapidito y se va para Gibraltar, porque le indican que la salida más rápida para él es por Inglaterra. Va a Gibraltar y mientras que espera una goleta inglesa que lo va a traer a Londres, él recibe instrucciones de que tiene que venir a Londres, donde está Francisco Antonio Sea, negociando los empréstitos. Él logra presentarse con Francisco Antonio Sea en Londres y él le da para el pasaje, le da los recursos que necesita para que se venga. Pero Sea le indica que no se venga a Cartagena, de hecho tiene que viajar en barcos ingleses, sino que vaya a La Guaira. La Guaira es el primer puerto de toda la República de Colombia en esos días. Él viene a La Guaira, se encuentra con Bolívar en Venezuela y Bolívar le dice, hermanito, váyase para Villarrosario, lo necesito en Villarrosario. Entonces el otro le dice, sí, pero es que yo ya soy diputado por Cartagena, o sea, ya, sí, sabemos quiénes son los diputados, ya se van a elegir diputados en Santa Marta, porque Solón y Pedro Gual iban a conquistar Santa Marta. O sea, los bastiones realistas ya se estaban conquistando y se podían incorporar nuevas provincias al Congreso, aunque ya había pasado el proceso electoral en el 21, en el 20. Ya estamos hablando en el 21. Entonces, le dice, sí, listo, yo me voy para Villa Rosario. Y dice, preséntese y usted me reemplaza el vicepresidente Azuola, que está muy enfermo. Lo que no sabía Bolívar en ese momento, porque siempre las noticias son complicaditas, de aquí Villa Rosario para los campos de batalla donde él estaba, en plena campaña, Azuola estaba tan enfermo que Azuola falleció en abril, el 10 de abril, el 13 de abril, perdón. Cuando Nariño llegó después del 13, ya Azuola no está. La República no tiene vicepresidente. Entonces él no viene a reemplazar a Azuola por enfermedad, él viene a reemplazar a Azuola por muerte de Azuola. Y Azuola había reemplazado a Rocio. Juan Germán Rocio era el presidente, el vicepresidente de la República de Colombia, que trasladó la capital de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, y la trajo a la Villa del Rosario, como se lo ordenaba la ley fundamental de Colombia en su artículo 8, donde le dijo, vaya, el gobierno se instaura en la Villa del Rosario, donde será convocado el Congreso. Entonces Nariño llega y toma posesión del cargo, pero no hay Congreso. Los pocos que habían llegado, los primeros llegaron desde el 20 de enero que llegó Rocio hacia arriba. No tenía quórum suficiente. Y Nariño tiene una misión extraordinaria y es que haya quórum. Originalmente empezaron a pedir permiso para irse. El diputado de GEA de Santa Fe, de Bogotá, había pedido permiso y ahí sabemos porque ahí está el pasaporte. Él dice, pero ¿cómo hago congreso? Todos se quieren ir para Pamplona, para otro lugar, porque Villarrosario era un moridero terrible. El agua estaba provocando diarrea espantosa, la mortalidad infantil era muy alta. Hicimos el estudio con el doctor Armando de cómo se comportaba
sea, cuál era el crecimiento demográfico, la mortalidad infantil, bueno. Y era muy complicado, pero como la ley decía que el Congreso había que hacerlo en Villa de Rosario, el Congreso tenía que hacerse en Villa de Rosario como diera lugar. Y en un artículo del reglamento le decían a Nariño, le decían al vicepresidente, su misión es que se realice el Congreso como sea. Y él dice, bueno, si eso es así, le vamos a torcer un poquito el cuello al reglamento para que la mayoría absoluta, es que tenía que inaugurar el Congreso sea de mayoría plena, o sea, tenía que tener las 2/3 partes, y eso no se reunió nunca. Tenía que venir 105 diputados y los máximos que llegaron 71 en cualquier momento. La carta la firmaron 60 solamente. La mitad. Entonces, con ese articulito del reglamento, que lo había redactado Sea y Rocio, se pudo inaugurar, se pudo abrir el Congreso, que el Congreso Constituyente se abrió el 6 de mayo, porque ellos estaban trabajando, pero en labores constitucionales. Una cosa es tener una labor constitucional y otra cosa es una labor constituyente. El Congreso de la Villa del Rosario fue un Congreso general del país, fue el Congreso General de Colombia, y de hecho ese es el nombre genuino, Congreso General de Colombia. Su labor es doble. Como Congreso General tiene funciones constitucionales, que es hacer las leyes, y tienen que hacer leyes todo el tiempo. 82 actos legislativos hicieron, con unos muy valiosos. El más importante, si ustedes quieren, la Ley de la Unión de los Pueblos, que ya, porque esa es la que le da legitimidad a lo obrado en Angostura, porque la ley de Angostura es chimba, no es legítima, porque en Angostura no estuvieron la gente de la Nueva Granada. En Angostura no estuvieron los diputados, la gente de Ecuador o del sur. Entonces, solo una ley fundamental redactada en el Congreso, que ya el Congreso tiene la legitimidad y tiene el poder soberano del pueblo, entonces se pudo hacer. Y la ley de educación y la ley de esclavos, o sea, de instrucción pública, todo lo hizo el Congreso. Y la carta, pero la carta la hace en el concepto que toca, que es el concepto constituyente. Entonces, como un grupo colegiado constituyente, hacen la carta. La carta la entregaron el 30 de agosto. Bueno, entonces eso para, digamos, precisar por qué Nariño viene a la Villa del Rosario. Él viene y empieza a hacer su trabajo desde abril, mediados de abril, y abandona el 8 de julio, perdón. Ahora les voy a escribir por qué abandonó. Por el problema con doña Mary English y con los ingleses, entre otras cosas. Frente a la osadía e impertinencia de este oficial inglés, don Antonio Nariño ordenó que Devereux fuera puesto preso en una cocina sucia y sin servicios, lo cual le ocasionó serios desencuentros con el Congreso, cuerpo legislativo que integró en su momento una comisión accidental para tratar el tema con el vicepresidente Nariño. Nariño no dio el brazo a torcer, aunque finalmente ordenó remitir a Devereux al cuartel general de Bolívar en Venezuela, donde se encontrará. Y eso hizo. Pero igual ya estaban muy deterioradas las relaciones de Nariño con el Congreso y prefirió irse, entre otras porque estaba enfermo, estaba reteniendo líquidos, estaba todo hinchado de la cintura para abajo, incluso se estaba hinchando la cara, y el médico le dijo, si no te vas de este lugar, vas a salir con los pies por delante. Y decidió irse. Lo reemplazó don José María del Castillo y Rada. Yo escribí aquí, las tensiones de Nariño con el Congreso se hicieron irreconciliables, de tal modo que Nariño renunció a su cargo de vicepresidente de Colombia y abandonó los valles de Cúcuta el 8 de julio. En su reemplazo asumió el cargo el doctor José María del Castillo y Rada. Perdió el Congreso así un extraordinario diputado, que fue, entre otras cosas, quien redactó el tema de manumisión de esclavos y demás. Empero, ¿por qué causa tanto encono cualquiera de los chisperos de don Antonio Nariño? Su estilo. Nariño, al mejor estilo de Voltaire, usaba el sarcasmo en sus escritos, con lo cual producía gran impacto político. Sus contiendas políticas fueron constantes como publicista de oficio que era.
Eso en la época de la Primera República, pero aquí ya era de frente y le tocó de frente en el Senado, ¿no? En marzo de 1823 publicó Los toros de Fucha, en contienda directa con los redactores de El Patriota, otro periódico, quienes lo habían toreado. Tenía que responder a aquellos muérganos que habían pullado el toro al reprocharle su postura federalista cuando años atrás, en 1811, en La Bagatela, había defendido el centralismo en tiempos de la patria boba. Mire, ese fue un detalle extraordinario que le cobraron muy duro. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Sí, don Antonio Nariño, cuando se presentó, cuando dio apertura al Congreso, él trae un modelo de constitución. Él no perdía el tiempo. Además, era ávido y extraordinario lector. Él les traía un proyecto. En esa época no se legislaba artículo por artículo, se hacían proyectos constitucionales y se discutían. Entonces allí, que por cierto, la Constitución de 1821, el proyecto que se impuso, el que redactaron los jóvenes liberales. Nariño les trajo su propio proyecto y el día de la apertura del Congreso, el 6 de mayo, ese día él hace algo muy hermoso que yo he contado en varios encuentros, y es que por primera vez se escucha en los ámbitos políticos y legislativos de estas tierras quién tiene la soberanía del poder. Ese día Nariño les toma juramento a los diputados y les pregunta: ¿a ustedes que tienen la soberanía del pueblo que se les ha otorgado en un proceso electoral diáfano y directo, ustedes van a tener la grandeza de asumir ese mandato? Y los otros les dicen que sí. Entonces, es el mismo Nariño el que se encarga de instaurar en Colombia el efecto claro de la soberanía del pueblo, cuando se hace de verdad, se materializa la inversión del poder tradicional. Recuerden ustedes que en la monarquía absoluta el poder es descendente, viene de Dios. Aquí ya el pueblo, en una democracia, es donde reside la soberanía y el poder va a ser ascendente. Eso tiene una simbología y un valor extraordinario en el camino hacia la modernidad. Pues bien, el doctor don Vicente Azuero, bueno, él no le decimos don, solamente doctor Vicente Azuero Plata, publicista liberal, pertenecía a la bancada de jóvenes liberales muy cercanos a Santander. Era uno de los más enconados contradictores de Nariño en el Patriota. Pero Nariño creía que detrás de este señor estaba la mano peluda del vicepresidente Santander. O sea, él no le daba todo el crédito a Azuero, pero la verdad es que Azuero era el personaje. Claro que Vicente le contaba todo al otro, pero digamos, ahí no vemos a Santander directamente atizando el asunto. Más bien le tocó conciliar. La contienda escaló hasta el Palacio de Gobierno, de tal modo que Santander lo citó ante el Consejo de Ministros para que dijera en qué se estaba coartando la libertad de prensa. Ustedes recordarán que la libertad de prensa fue uno de los puntos claves en la Constitución, uno de los puntos más mejor pensados, mejor redactados. Por eso es que la libertad de prensa es tradicional en Colombia. En Colombia no se puede coartar la prensa. Eso que pasa por ahí en estos días con el gobierno actual y esos empellones contra la prensa, no es por lo que diga la FLIP. No, es que en Colombia hay una tradición constitucional y en Colombia la prensa se respeta. No sé hasta dónde y cómo sigan las cosas de aquí en adelante, pero porque estamos en un momento más o menos similar al de esta época. Alguien dijo por ahí, Nariño era el Petro de la época, pero esto es un presentismo y un anacronismo a la vez. O sea, en términos historiográficos no lo decimos, por supuesto. La contienda subió hasta el Palacio y Santander tenía que preguntarle directamente al senador. Pues ese senador más respetado, senador más antiguo, tiene 50 y pico de años. Él tenía que preguntarle directamente por la paz de la República. Él le invita a Nariño como senador de la República y le dice, venga y nos dice aquí en el Consejo de Gobierno qué es lo que estoy haciendo en contra de la prensa. Y Nariño le responde, no señor, yo no tengo nada contra el gobierno. No es el gobierno el que está coartando la libertad de prensa.
son estos otros guaches, ¿no? Entonces, Nariño no le hace cargos al gobierno, no es al gobierno el que está atacando, pero no redujo la fuerte animosidad que Azuero le prodigaba en la contienda, y la contienda continuó. La pluma irónica del doctor Azuero corrió sin control en el Patriota. O sea, no hubo tales pases. Originalmente se iba a presentar lo que ellos llamaron allá un armisticio, pero no hubo tal armisticio. ¿Por qué? Porque al parecer Azuero no le atendió tampoco la sugerencia al otro. Y Santander estaba pues muy ocupado, él está gobernando. De nuevo tuvo que intervenir Santander para bajar los ánimos, en procura de un armisticio entre estos dos bochincheros bravos de oficio. Pero nada, Nariño desconocía los esfuerzos del gobierno y Azuero le hostigaba por los doblones que se había traído de Cúcuta, o los 18,000 pesos que se hizo pagar como indemnización, o los 92,000 pesos de la caja de diezmos. A lo cual Nariño le replicó calmo pero contundente, reivindicando su estatus como viejo general, al tiempo que trató a Azuero de ser un simple quidam. Esta palabra es muy poderosa. ¿Cómo suena? Quidam. Eso en palabras de hoy, un don nadie. Trató a Azuero de un don nadie. Pedía la paz eterna para él y para la República. Le llegó la de él. Justo el 13 de diciembre de ese mismo año de 1823, mas no a la República. El 14 de mayo de 1823 leyó el general Nariño ante el Senado de Colombia su defensa pública sobre las dudas de su gestión en la Villa del Rosario de Cúcuta, vertidas por Vicente Azuero y Diego Fernando Gómez, el famosísimo diputado Gómez de Socorro. Ambos abogados liberales oriundos de la provincia del Socorro, quienes le habían opuesto quienes se habían opuesto a la designación de Nariño como senador por Cundinamarca. Ellos habían hecho un debate muy duro para evitar que él fuera asignado como senador. Pero a Nariño lo respetaban muchísimo. Le aducían inhabilidad por ser deudor de 80,000 pesos a la tesorería desde 1794, cargo que Nariño desvirtuó con documento en mano, aclarando que su prisión y embargo de sus bienes fue a causa de la publicación de los derechos del hombre, para aquel momento un delito de lesa majestad. Bueno, aquí sí se la ganó Nariño. ¿Por qué? Porque en realidad ellos lo acusan de haber defraudado el fisco, porque él era el director de impuestos. A él lo puso preso el oidor Payanés, no por la plata. Lo puso preso por la publicación, acusándolo de traidor y de lesa majestad, de un delito de lesa majestad. Pero don Antonio Nariño no se iba a dejar amilanar. Era un bochinchero de miedo, de tal modo que se defendió con letal veneno, mostrando que los pillos eran ellos, decía Gómez y Azuero. Cuando se tomaron la capital, decía Nariño, cuando entraron los ejércitos de la República a la capital, después del triunfo en los campos de Boyacá, se hicieron cargo de la Junta de Secuestros. Sí, Vicente Azuero Vicente Azuero fue quien se hizo cargo de la Junta de Secuestros. Y ellos, le pregunta Nariño, se tomaron la ropa y lo que encontraron. ¿Acaso a ustedes les abrieron alguna causa por encontrarlos pillando? Recuerden que las tropas mandadas le demandaban a la Junta de secuestros, fundamentalmente ropa y material de intendencia. Esta es una historia muy bacana, pues, ¿no? El ejército no tiene ropa, andan descalzos. Fíjese que hasta las señoras tuvieron que sacrificar parte de la ropa recién bajaron del páramo, pero después ellos tienen que buscar la ropa. Y una de las prácticas que se usó mucho fue en los caminos donde los españoles se los encontraban huyendo como fuera. Lo primero que era descargar los baúles y les arrancaban la ropa, toda la ropa de lo que fuera. Y todo lo que fueron confiscando fue básicamente ropa, que había que vestir las tropas y los nuevos reclutas había que vestirlos también.
Entonces, esa fue una de las grandes demandas. Y Nariño los acusa de que ellos forzaron incluso las bodegas donde estaban los bienes secuestrados y que pronto terminaron muy bien vestidos. Es decir, que ellos pillaron para vestirse y tener buena plata. Que cuántos embolsillaron ellos como secuestres, les dice Nariño. O sea, allí era, me imagino que eran unos alegatos muy bravos allá. Bueno. Además, don Antonio Nariño hizo algo en esa defensa muy poderoso. Él dice, bueno, yo me la he llevado preso desde 1794 hasta estos días, 16 años preso. Y les dice, tuve preso en el cuartel de caballería de Santa Marta, tuve preso en el Fijó de Cartagena, en las bóvedas de Boca Chica, en el castillo del Príncipe de La Habana, en Pasto, que fue donde lo encadenaron para mandarlo a Cádiz. 6 años tuve preso en el Callao, en Lima, y en los calabozos de la cárcel de Cádiz. Pero sufrimientos, hambres, desnudez, miseria y horror, todo eso me lo paso, pero no las calumnias de estos infelices. ¿No? O sea, él dice, no, ¿quién? ¿No? Y en efecto sí, no creo que otro personaje igual haya sufrido tantísimo en el camino al nacimiento de la nación. A él se le puede reconocer perfectamente todo el sacrificio que sí fue por amor a la patria, desobediencia fundamental al Estado y por sus bochinches. Digamos, él es un instigador y formador de problemas que fue como una estrategia para conducir a las grandes instituciones. Nariño es el paladín de los chisperos santafereños y el azote de los espíritus conventuales, lo reconocían. El jueves 19 de septiembre de 1811 publica en la Bagatela una edición extraordinaria que llamó Noticias muy gordas. Eso desató un extraordinario motín con sus paladines, con sus compañeros de bochinche, Jorge Tadeo Lozano y otras, para quitarlo, para quitar el poder al presidente que estaba en ese momento. Él fue amado y reconocido por algunos, pero odiado y repudiado por muchos. En tiempos de la dictadura de Cundinamarca lo llamaban Antonio I, lo cual es una imagen pues muy tenaz. Antonio I, ¿eso qué es? ¿No? Un monarca, ¿no? Lo llamaban dictador. Hay otro que es muy simpático, el César cundinamarqués, porque le encantaba andar a caballo recorriendo caminos frente a las tropas. Lo calificaban de ingrato, traidor, genio malo. Pues era un apodo terrible, pues un calificativo, ¿no? Pero fundamentalmente bochinchero. Ahora, ¿cuándo inició el culto a Nariño? Pues aquí dejémoslo en el momento, en el contexto. Ahora miremos qué ha hecho la historia. Es decir, va a hacer pero no abusar del tiempo, pero voy a hacer aquí un apunte del sentido de la historia. O sea, la historia no la hacemos porque sí. La historia es para nutrir la espiritualidad colectiva. La historia es para revisar las columnas que sostienen la nación actual. La historia es para empoderar incluso el camino hacia el desarrollo futuro, una historia comprometida, tipo Joseph Fontana, que es que hoy aprendemos de los errores, hoy aprendemos del pasado y de nuestros mayores para ver cómo es que tenemos que buscar el futuro. ¿Sí? Ahora, esa expresión de que la historia hay que saberla para no repetirla es incorrecta, es falsa. La historia se repite aún sabiéndola, aún conociéndola, todo el tiempo. Miren y verá. Siempre termina haciéndose lo que no debió hacerse. Ya sabíamos que no debía hacerse, pero hay necios que repiten todo el tiempo. Y estamos justo en esta época, en la época de la insensatez y una cosa muy terrible. Estamos asistiendo a una época que estamos en la era de la estupidez. Y la historia tiene que cobrar importancia frente a la era de la estupidez. ¿Qué significa ser estúpido o qué es una estupidez? Una estupidez es una acción ejecutada por alguien, ¿sí? En la cual le hace daño a los demás y a sí mismo al mismo tiempo. Eso es una estupidez. Y una estupidez política es una decisión o una alocución que hace alguien donde le hace daño a la nación, pero le hace daño al mismo
quien la emite, es decir, al mismo gobierno. Un ejemplo clarito es estos días un ministro diciendo típicas estupideces. Daña no solamente al gobierno, sino que le hace daño a la sociedad y genera una desazón suprema. ¿Sí? Afecta la gobernabilidad y demás cosas. Pero, ¿no? De hecho, hay una teoría sobre la estupidez. Entonces, yo diría que una forma de protegernos un poco de la estupidez es con una buena historia. ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo empezó el culto a Nariño? Fue a principios del siglo XX, cuando se construyeron buena parte de nuestros héroes, todos. Y entonces aparecen próceres, mártires, libertadores y padres de la patria. Y falta uno, los precursores. Y ese es en singular. Y ahí viene un problema, porque ¿quién puede merecer el título de precursor? Alguien que anticipa un mensaje, alguien que piensa un futuro y es capaz de plantear un mensaje y un camino para llegar. ¿Cuál es el gran precursor que usted puede tener en la historia de la humanidad? Por lo menos occidental. Juan el Bautista. Y a lo sumo Miranda en América. Pero ahí paramos de contar. Porque si es por enunciar una nueva, como la anunció Jesús, o como lo anunció Juan, o como lo planteó la gran mente extraordinaria de Francisco de Miranda, que pensó una gran nación americana desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, que finalmente realiza Bolívar, en la mente de Bolívar se realiza, pero muy, muy restringido, en lo que él alcanzó, la República de Colombia, en Angostura, que es el sueño de Miranda restringido en la mente de Bolívar. Entonces ahí sí, precursor, Miranda. Pero veamos, héroes. Los héroes son por grandes hazañas de grandes prohombres o promujeres que son capaces de hacer una acción extraordinaria que se convierte en mito y leyenda. Ahí no entra Nariño, por supuesto. ¿Qué es un prócer? Un prócer es aquel que se comprometió con todo su esfuerzo y sacrificó todo lo que había que hacer para lograr algo. Camilo Torres, Francisco José de Caldas, pero tiene que ser extraordinariamente bueno en algo. Camilo Torres, el primer abogado del Nuevo Reino. Francisco José de Caldas, el primer científico. O sea, ellos les caben esos títulos. Mártires, Atanasio Girardot, Policarpa Salabarrieta. Y bueno, las tenemos por todas partes, pero hay una razón para ser mártir. ¿Por qué? Porque sacrificó su vida por una causa, en un evento específico. Libertador. ¿Quién? Simón Bolívar. No, no lo decimos en plural. ¿Le dieron el título cuándo? Cuando salió de Cúcuta, de los valles de Cúcuta, en la campaña admirable, en Mérida. Hizo libertador de Venezuela. Después ya se les dijo libertador para todos. Padre de la patria. ¿Quiénes son los padres de la patria? ¿Quiénes serían los padres de la patria? Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, los constituyentes. Y de pronto no todos, pero sí estamos en deuda los historiadores y la historia misma en reconocer unos padres de la patria extraordinarios. Yo pondría el obispo Lazo de la Vega, pondría el ciudadano Peñasver, venezolano, pondría, gústenos o no, fogosos, pendencieros, pero hicieron su trabajo. Vicente Azuero, pues los senadores, los diputados. O sea, quienes fundaron la nación. Ellos son, entonces, los padres de la patria. Ahora, y aquí sí perdónenme, pero esto es una postura no, digamos, crítica de la historia. Ustedes pueden controvertir, ya, y eso sería muy bueno. Nariño no lo podemos llamar precursor porque él no anunció nada. ¿Desobedeció? Sí. ¿Se insubordinó? Claro. ¿Formó bochinches? Todos. ¿Armó trifulcas? Las que quiera. ¿Y se hizo muchos enemigos en su tiempo? Claro, le sobraron. Pero no anunció el devenir de un momento que alguien esperaba. Él mismo no sabía qué venía a pasar después. A propósito,
por aquí lo escribí, sí, lo dejo para su momento. Nada de lo que sucedió ni planteó a la luz de la crisis de la monarquía permitía anunciar qué pasaría después. Tan así es que en la crisis de la monarquía todos fueron realistas. Todas las juntas juraron lealtad al rey. Todas las juntas, todas, incluida la del 20 de julio de 1810, la del 4 de julio en Pamplona, todas, la de Cali es extraordinaria, todas juraron lealtad al rey. Fueron juras de lealtad al rey, todas las juntas. El movimiento juntista se le llama de independencia porque inspiró la posibilidad de que aquí tomáramos decisiones. Es un valor ontológico posterior, pero no es porque ese día se haya declarado la independencia. Eso no es cierto, jamás eso pasó, al contrario. Ese día se juró lealtad al rey, de rodillas todos, ¿sí? Las independencias definitivas se declararon en 1811. Caracas primero, Cartagena después, y así sucesivamente. O sea, no hay grito de independencia, hay gritos de lealtad y obediencia al rey. ¿Por qué? Porque era la lucha de los americanos para proteger a Fernando, y le ofrecieron protegerlo y salvaguardar acá la religión católica y todos los bienes, ¿sí? Nariño no, ni siquiera sabía qué iba a pasar. Desde la perspectiva histórica, el título de precursor conferido a Nariño es una simple invención gratuita. El orador en tiempos del centenario, que esto se hizo en 1810 y se los voy a contar. Solo hasta el 16 de julio de 1813 se hizo publicar la independencia absoluta del Estado de Cundinamarca. ¿Esto qué quiere decir? Que si fuera para llamarlo precursor, él debió haber entonces proclamado las independencias, como sí lo planteó Miranda, por ejemplo. Él no lo hizo hasta 1813, después de Caracas, después de Cartagena. Entonces, ahí no habría. ¿Cuál fue el argumento que se usó para darle el título de precursor a Nariño? Pongamos atención. Uno, haber ordenado a Diego Espinosa, que después sería la imprenta de Diego Espinosa de los Monteros, que se trajo aquí a la Villa de Rosario para hacer el primer tiraje de la Constitución, para imprimir los formatos del proceso gubernativo y demás. Que no era de Nariño, era del Espinosa de los Monteros, era una empresa privada, que Santander la contrató para que Nariño la usara, y pues él la dejó ahí porque era la imprenta de la vicepresidencia. Se publicó un folleto de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, un texto tomado de la historia de la Revolución de 1789, que le había prestado el capitán Cayetano Ramírez Arellano, que era sobrino del virrey Josep de Espeleta, la traducción de un documento ilustrado que le había dado la vuelta al mundo hacía 5 años. Entonces, el primer argumento es por haber publicado los derechos del hombre. De hecho, el mismo Nariño lo negó, el mismo Nariño negaba cuando cuando lo ponen preso, le secuestran sus bienes, él alega su propia defensa. Entonces él dice, no, este escrito que yo he publicado, nada de lo que yo digo ahí o de lo que ahí está impreso, es ajeno a la corte, donde se han impreso y publicado otros infinitamente peores, y todos corren libremente en todo el territorio de la monarquía. Es cierto, los derechos del hombre circulaban en España todo el tiempo y aquí en las ciudades. Es más, el libro era de la biblioteca del virrey. El sobrino del virrey le prestó el libro, el otro lo leyó y dijo, publicar ese pedacito. Y claro, entonces para esas gracias el libro, háganle juicio al virrey que tiene el libro allá, ¿no? La publicación de 100 copias de los derechos del hombre en la imprenta patriótica de finales de 1793 no concierne o no le da el título a Nariño de precursor de la independencia. O sea, nadie está pensando en eso todavía. Pues nadie está pensando en 1810. ¿Sí? ¿Cuándo aparece el título? Hay una secuencia muy certera. Bueno, ¿cuándo aparece en la mente de las personas y cuándo se divulga el título? Bueno, Ricardo Becerra, en 1893, equiparó a Nariño con Miranda. Entonces, ahí hay un principio. En la narrativa histórica de finales del siglo XIX, en la época de la regeneración, ya empezaron a comparar a Nariño con Miranda. Don Pedro María Ibáñez y don Eduardo Parada publicaron los documentos de Nariño en 1903 bajo el título El Precursor. Y eso sí fue una cosa extraordinaria para Colombia, para la historia. ¿Por qué? Porque
es una biblioteca de documentos de Nariño fascinante. Ahí está lo más importante de Nariño, la correspondencia, sus escritos y todo. De hecho, el borrador de la constituyente, del modelo, digamos, el proyecto de constitución para la República de Colombia que él presentó, lo publicamos nosotros acá en este libro. O sea, documentación sobre Nariño es de los hombres mejor documentados. Doña Soledad Acosta de Samper escribió su biografía en 1904 y después se vino publicando en 1910 por el Bicentenario de Colombia, de la Independencia. Osvaldo Díaz publicó el libro El precursor don Antonio Nariño, cuya versión sencilla se integró a la Biblioteca del Campesino, entregada en las áreas rurales de Colombia. Entonces, a todas las escuelas rurales llegó el librito, que es un resumen del libro de Osvaldo Díaz, llamado El precursor don Antonio Nariño. O sea, aquí ya está claro en la literatura y va y entra a las escuelas. ¿Sí? En 1910. En 1910, Wenceslao Ibáñez Nariño y Manuel Sáenz Nariño llevan los huesos a Bogotá, a la Capilla Catedral Metropolitana, donde sí se le hace un mausoleo, pues bien, pues digamos más robusto, más. O sea, no se hizo en la plaza, no se hizo en 1846 que se quiso, pero aquí ya ellos sí lograron en 1810 llevarlo a donde hoy está, en la catedral, en una de sus capillas. Carlos Arturo Torres, orador del evento centenario, lo llama precursor de la independencia, lo compara con Bolívar. Entonces él hace una cosa muy chévere y es los títulos que tienen los otros, ¿no? Bolívar, llamarada de genio. Santander, superior sentido administrativo. Sucre, las dotes y fortuna del soldado. Pero dice el autor, ninguno de ellos supera a Nariño en grandeza y carácter. Entonces, hasta aquí se instituye el título y el reconocimiento, digamos que el culto a Nariño. De ahí sale la sociedad nariñense y todo lo que se llama. Termino haciendo un pequeño balance que lo hizo el doctor Armando Martínez en una ficha muy bonita de cómo estaban las generaciones de los coterráneos, de los contemporáneos de Nariño. Porque este esfuerzo que hacemos en el conocimiento de Nariño, en la aproximación a Nariño, es cómo lo vieron sus colegas, cómo lo vieron sus contemporáneos. No como lo hacemos hoy. Pero a un maestro de historia, ¿qué le decimos hoy? Y así, a un maestro de historia, hoy le decimos lo siguiente. La historia tiene tres preguntas extraordinarias que usted tiene que hacerse cuando elige como maestro los conocimientos formativos que va a dar a sus estudiantes para formar una sociedad en términos historiográficos, serios, críticos, formar la ciudadanía del colombiano desde la historia. Le va a preguntar, o se va a preguntar usted mismo, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Entonces, la pregunta histórica sobre los hechos, en virtud de los documentos y en virtud del contexto, eso es lo que yo he hecho hoy. ¿Qué pasó con Nariño realmente? ¿De acuerdo? ¿Sí la preguntita? Entonces el maestro se pregunta, ¿qué sucedió realmente? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuál fue su contexto? Y las fuentes, porque las fuentes son las que tienen el contexto. Primera pregunta. Segunda pregunta, y esta pregunta es terrible. ¿Cómo nos la han contado? ¿Cómo nos la contaron? Nos la contaron los liberales, nos la contaron los conservadores, nos la contaron los caudillos, nos la contaron los partidos, nos la contaron como la querían. ¿Sí? Entonces ahí se habla de la historia de los vencedores, bueno, todo lo que usted quiera. Entonces la historia nos la han contado terriblemente mal y la han acomodado como la han podido. Entonces esa es la pregunta historiográfica. Y los historiadores tenemos la misión de leer minuciosamente toda la trayectoria. Y sí, para poder saber cómo nos la contaron. Y les estoy contando, ¿cuándo se inventó el mito? Es del siglo XX, es ahorita, de 1910. ¿Sí? Pero que es muy distinto a lo que pasó en la vida real. Bueno. Y la tercera pregunta, ¿cuál es? La tercera pregunta es, ¿cómo la necesita hoy la sociedad?
¿Cuál es el compromiso de la historia para no estar al servicio de nadie, para no ser una historia intencionada, para que no sea sesgada? Y lo más interesante, lo más sugestivo, el compromiso mayor, libre de taras ideológicas. ¿Y qué hacemos para que la historia esté libre de taras ideológicas? O mejor, ¿y cuáles son las taras ideológicas? Presentismo, anacronismo, chauvinismo, esencialismo. O sea, todo lo que hay, lo que contamina la narrativa histórica. Y entonces ahí es donde sale la disciplina, auditar los discursos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí sí se haga la historia. Y no se trata de demoler personajes, ni de demoler héroes, ni cosas de esas, narrativas. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo de las fechas fundacionales, por ejemplo. No estamos demoliendo a doña Juana Rangel de Cuellar, estamos contando la historia de cómo vino a la luz institucional este territorio y cómo lo construimos a través del tiempo. Para responder la pregunta que nos hiciera Freud en su momento, para 1905. ¿Qué somos y cómo nos hicimos? Es el papel de la historia, pero hay que contarla como pasó, ¿no? Entonces uno va a un pueblito y le pregunta, bueno, ¿cuál es la historia suya acá? Hay una bellísima en Santiago, por ejemplo. No, es que aquí vino el apóstol Santiago, apareció en un caballo hermoso y encontró a fulano de tal y le dijo, hagan favor, y aquí hace un pueblo y lo llama Santiago. Y allá le cuentan una historia, es muy bonita, una historia extraordinaria. Entonces ahora vamos y les contamos, no, Santiago es un pueblo de indios. Es uno de los 7 pueblos de indios que cumplieron en este año 2023 400 años en la instauración de la República de los Indios, una historia bellísima. Pero llegamos a siglos y nos dijeron, no, nosotros nos fundó Ambrosio Alfinger. Entonces yo digo, no, Ambrosio Alfinger no fundó absolutamente nada en lo que hoy es Colombia. Fueron un pueblo de indios que se pobló, se erigió como República de Indios en 1623. No, 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 déjenos a Ambrosio Alfinger y quieren seguir siendo hijos de Alfinger. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? Entonces lo que hacemos es pongan las dos versiones, la literatura en un lado y la historia en otro. El maestro de literatura usa esa tradición para impulsar a los niños a la lectura y el de historia les cuenta la historia científica como tal. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, con los héroes hacemos lo mismo. Conocemos a Nariño en su esencia profunda y ahí historiamos el culto a Nariño, que ya se convierte en un objeto de estudio. ¿Ya? Y así sucesivamente los demás. Entonces, dije que terminaba con un balance sobre. Ah, también. Finalmente, las cosas suceden porque hay personajes que hacen que se logre. Digamos, usted está orinando la conferencia porque el Castillo ha venido promoviendo el ciclo latino y promoviendo el espacio para que el Castillo no da la conferencia a la rote, pero quien promovió eso fue el Castillo. Entonces, ese es el éxito de la ley. Antes que habían otros vicepresidentes y no fueron capaces de instaurar, de iniciar la constitución, la constitución de 1921. Y él, bien o mal, la inició. ¿Sí? Bien o mal, él dijo las palabras que usted acaba de decir. Pasa de tener el poder que viene de Dios al rey, y es un poder descendente, a darle el voto a los diputados para un poder ascendente. O sea, ese momento es un momento trascendental histórico, porque ese momento es el momento que nacemos como nación desde el punto de vista político, como nación desde el punto de vista, cuando uno nace en la vida, cuando para mí era la mía, lo recibió con mi mamá, pero yo nací jurídicamente cuando me registraron. Entonces, él está en el momento del registro como nación. Y para mí este momento es histórico y se da con él. No es sin él, es con él. Entonces, que él haya leído todo lo que leyó mientras estuvo preso, le permitió tener la capacidad para poder hacer esto. Bueno, es decir, eso es cierto, pero resulta ser que el cambio de orientación política
Hay un presidente, un presidente nuestro reciente que acuñó una frase muy poderosa que es cierta: la política es dinámica. Nariño, un férreo defensor del centralismo, y en la cárcel y su tiempo en España lo voltea totalmente y llega a defender con uñas y dientes un proyecto federal, y lo derrotaron los jóvenes liberales y quedó centralista. Y ahí uno no hace cosas de que hubiera pasado, ¿no? En Estados Unidos hacen mucho eso, las simulaciones, ¿no? Nosotros no tanto. Pero si se hubiera impuesto el modelo federal que trajo Nariño, no se disuelve tan rápido la República de Colombia. La República de Colombia nació muerta prácticamente por haber tratado de juntar artificialmente en ese sueño de Miranda restringido en cabeza de Bolívar, bueno, todo el mundo tratando de decir lo que Bolívar había pensado. Juntar esas naturalezas tan distintas fue lo complicado. Hay una conferencia que estoy armando y es cuáles fueron los intentos que se hicieron para tratar de salvar a Colombia. Y es el famoso encuentro de las dos comisiones del Congreso de Colombia, encabezado por Sucre, que viene a Villa Rosario a tratar de salvar a Colombia con una comisión que envían desde Venezuela, que por cierto a la comisión colombiana la devuelven a gorrazos desde Táriba, y aquí tienen que esperar un mes que lleguen los otros. Y ahí en lo que se discute en esa comisión están los puntos claves de por qué Colombia nació muerta. Es una cosa muy chévere porque es para que comprendamos, o sea, era imposible. El fracaso de la Convención de Ocaña, el fracaso de la Convención de Ocaña es clarito, clarito, el por qué naturalezas tan distintas no se podían unir. La misma matanza de los pastuzos en el 22, fue eso. Para Pasto, ellos eran otro país. Ingresar así porque sí, a fuerza de a sangre y fuego, como les tocó. Los pastuzos se hicieron matar hasta que los doblegaron, los asesinaron y así pudieron entrar a Colombia. Es la masacre más extraordinaria que ha hecho el ejército de un país, que fue la matanza de los pastuzos en la Navidad Negra del 22, porque eran otro país, eran otra naturaleza. Además eran realistas, consumados. Entonces, esa es una cosa que hay que meterle el diente duro. O sea, cómo ese esfuerzo estaba pegado con babas, en realidad. Pero, ¿qué enseñó ese proceso? ¿Qué significó la República de Colombia? ¿Cuán extraordinaria fue esa constitución? Eso que tú planteas que sí le tocó a Nariño. Primero, hacer un esfuerzo extraordinario como gobernante para que se diera el Congreso. Luego se fue. Pero eso no le quita mérito, por supuesto. Yo lo estaba viendo más bien por el otro lado, los sacrificios. Yo creo, y eso lo plantea el doctor Armando Martínez Garnica, no hay otra persona que haya sacrificado tanto por el proyecto. Pero el tema, usted me puede decir, el tema es semántico. No, el tema no es más que semántico. Pero si los colombianos son felices llamándolo precursor, ¿quién les quita eso? No sé, ¿qué otra inquietud? El primer colombiano se llama Francisco de Paula Santander, y por mucho. Y ahí sí hay 99 razones. Sin asumir el camino del culto. Pero voy a contarle dos cositas nomás. Bueno, se la voy a contar. Una de las hipótesis que tenemos nosotros, que la estamos demostrando, es que a Colombia le ha hecho muchísimo daño la historiografía venezolana. Es más bien por cortedad de la historiografía colombiana. Pero eso está cambiando. La historiografía colombiana
tiene que sacar adelante una narrativa mucho más poderosa que sea capaz de demoler el impacto de la historiografía de los cultos, del culto a los héroes y la historiografía, de la historiografía venezolana. Esa es una razón. Y la otra es porque todo el mundo es patriotero y el mito fundacional se hizo a través de los héroes. Y ahí sí tiene una imagen mucho más poderosa Bolívar. Y en la historiografía venezolana se inventaron el desafecto entre los dos, que entre otras cosas es falso. No hubo desafecto entre los dos. Eran cómplices, hasta en mujeres y en todo lo que usted quiera. Cómplices. Santander le besa los pies a Bolívar en cualquier terreno. Le salvó la vida más de una vez y demás. Los grandes chisperos los hacen son sus seguidores, los jóvenes liberales. El fracaso de la Convención de Ocaña es el producto de las pugnas entre los jóvenes liberales tratando de corregir lo que habían hecho, lo que no se hizo, que faltó hacer aquí en la Villa del Rosario, lo intentaron corregir allá, pero era demasiado tarde. Y también Bolívar, pues digamos que boicoteó el Congreso, la convención desde Bucaramanga, y pasa lo que están haciendo hoy los partidos. Eso es de todos los tiempos. Retiró el quórum y se cayó el proyecto de Azuero. Por eso fracasó la Convención de Ocaña. La Convención de Ocaña es el fracaso más estridente que haya tenido la política colombiana en toda su historia. Pero la conmemoran los ocañeros, no pasa nada, todo el mundo conmemora sus cosas, eso sirve. Ahora, señor Patrocinio, es cierto, pero yo empezaría por avanzar en la historiografía de Santander, pero no las biografías repetitivas de culto y del incienso. El tema no es echar incienso, el tema es hacer la historia en los contextos. Y si hacemos la historia en los contextos en Santander, hacemos lo que hay que hacer. Y hay cosas que de pronto no gusten mucho. Voy a contarles algo. Ya les había dicho que Santander era sumamente hábil en lo político, en manejar las bancadas, en manejar el proceso electoral. Él tiene una experiencia y una genialidad. ¿Cómo gobernaba Santander? Reunión en la mañana y reunión en la tarde con el Consejo de Ministros. ¿En qué era un maestro Santander? En redactar los actos administrativos. No es sino leer los actos administrativos. Es más, los secretarios le decían, Su Excelencia, me redacta, es que tengo que ordenar tal cosa. Aquí así, venga, escucha, y él les redactaba los actos administrativos. ¿Cómo sería de hábil que para ser electo vicepresidente, ¿qué hizo la bancada? Mire, en el Congreso de la Villa del Rosario, una vez que se entregó la carta, el 30 de agosto, el Congreso tiene que tiene que hacer un proceso electoral para nombrar, para elegir, perdón, la palabra es elegir, para elegir los dignatarios. Porque si no hay un presidente constitucional, no se puede sancionar la Constitución, la carta. Entonces eligen a Bolívar, por supuesto, en un solo proceso electoral, se eligió y no. Pero cuando haya que elegir el vicepresidente, nada. Se presentaron 5 candidatos, nada, ninguno obtenía la mayoría. Y hubo que hacer 7 lances más. Pero para que pudiera ser electo el vicepresidente de Santander, les tocó negociar el temita por debajo de la mesa. Vicente o Francisco o el diputado Diego convencieron a los otros. Entonces, 2 diputados de la bancada de Nariño se fingieron enfermos y no fueron a la votación. Y ahí pudo ser electo Santander. Con Santander se inaugura en Colombia el clientelismo. Es decir, las lides electorales y el clientelismo institucional lo inaugura el vicepresidente Santander. Y lo demostró con lujo de detalles en el tercer gobierno. Ahora, en el segundo gobierno él hizo todo, porque Bolívar se fue. El primero fue un dictador, porque el primero le tocó mandar con la bota militar. Pero es que el primer gobierno están en guerra, es un gobierno de guerra. 1819 a 1821. Pero ya de 1821, como vicepresidente constitucional, se gobierna con la Constitución. Pero el mejor gobierno, indudablemente, es el tercero, porque el tercer gobierno es el gobierno del Estado de la Nueva Granada. Y es donde se ve el estadista con todas las de la ley. Pero, todo patrocinio, eso hay que hacerlo mejor, indudablemente. Pero es en el contexto, no la biografía por la biografía, no el incienso por el incienso, sino el contexto de la gran obra.
Queremos el profundo, el momento histórico. Y está el profundo. Totalmente, yo no puedo tener para llegar a explicar. Tiene una forma muy bonita de contar. La otra, ¿qué voy a hacer? Ahí me salió una pregunta que yo creo de actualidad humana. Es un reto para maestros, ya sea universitario, ya sea de normal, etcétera, que ha estado ahí. Tiene la pregunta, ¿qué estrategia están utilizando a nivel mundial o a nivel de trabajo para que el muchacho tenga esa habilidad de profundizar y de poner en práctica esas historias reales que dan ahorita ustedes para poder uno llevarlo a la práctica y no tener un país como tenemos nosotros totalmente desintegrado? Digo, por la parte de análisis, esta parte histórica que tiene dentro de nosotros como maestros. Sí. Medios informáticos, porque la información es inmediata, y no hay profundidad. A mí me muchas preguntas referentes a estos cambios que están presentando los jóvenes en la organización de estos instrumentos. Vea, profe, nosotros la propuesta desde la disciplina histórica es incorporar a la narrativa histórica, por eso hay que felicitar al doctor Patrocinio, su grupo de trabajo, este programa, mire la relación que él hizo de cuántos programas ha hecho. Es una contribución a la sociedad porque eso, digamos que blinda un poquito la sociedad de el apabullamiento de la insensatez y de la estupidez que están reinando en estos días. La propuesta que estamos haciendo nosotros desde orden disciplinar es una postura didáctica. Una postura didáctica crítica constructiva, que esa es otra conferencia, para lograr, Yesid, póngame cuidado, para lograr fusionar prácticas del conocimiento con prácticas de enseñanza, para que el maestro pueda elegir conocimientos formativos. Cuando el profe pregunta, ¿qué hacemos con este conocimiento? Es que lo elegimos como conocimiento formativo y luego vemos los medios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ilustrando. La narrativa toca ilustrarla. Entonces, por ejemplo, las trifulcas de Nariño en la Villa del Rosario. Entonces hicimos un texto ilustrado. ¿Para qué? Para que el lector tenga narrativa disciplinar de cómo se hizo la reconstrucción histórica. ¿Sí? El doctor Armando levantó los textos, los discutimos y luego dijo, bueno, vamos a ilustrar. Yo tengo el equipo ilustrador y empezamos. Y luego comparamos, ¿no? Claro, luego qué se pone como pie de imagen, y ahí viene. Pero va imbuido de una perspectiva didáctica, crítica, constructiva. ¿Esa qué hace? Se la resumo en 20 segundos. Primero, elige conocimientos formativos. ¿Qué es formativo? Vinculante, con alto valor ontológico en los seres humanos. Los apropia yendo a la disciplina, asumiendo las lecturas. Se llama apropiar, es cuando usted toma el conocimiento, lo asume, lo lee y toma dominio sobre él. Lo traduce, porque usted tiene que traducir indudablemente. Traducir, ilustrar, meter estrategias las que quiera. Llevarlo a todos los medios posibles. Y ahí son útiles todas las herramientas informáticas de hoy. Y cuarto, hacer la vinculación. Y la vinculación es en el encuentro, a través de los medios posibles. Entonces vamos a divulgar por todos los medios y que los encuentros pedagógicos lleven esa perspectiva. ¿Cómo se llama? Postura didáctica crítica constructiva. Eso se hace y pasan esos elementos. Sí. Última pregunta. Tenemos a Bolívar como todos los territorios explorados por él. Si lo ponen aquí, ya, que Bolívar no tiene para allá, que se vino buscando.
debería de cambiar la historia, darle imagen a los que realmente hicieron la historia. Y no, cuando te vino de allá, me preguntaba, yo llego aquí, 2 veces. y aquí los conozco, y los quiero, le dieron esclavos, le dieron de todo. Y la historia, que la historia es más contada. Deberíamos de darle el valor a los verdaderamente que no tienen ningún tipo de protección, a cheques, para cuidado, cuando quieran, al que Dios la vida, realmente, ganar, a nueva Beltrán, y los muchos que se sacrificaron para que pudieran lograr lo que tenemos, como de historia. Y la cuenta y pone a unos pocos, pero como lo decimos ahorita, como los generales de Colombia, con la parte de pero realmente pone la historia, los que paren, nombres para la historia, querían los grandes, que querían la madre. También tenía un general con más de yo tuve el ejemplo, tuve muchas, y realmente uno mundo. Un teórico, pero lo que manda está allá, debajo, cuidado, todo, pero en este realmente el cuerpo que pierde la historia, es el que queda, lo que quiebra y no le hace, lo que dice, Sí. Sí. Vea. Perdón, vamos Bueno. a hablar y contesta las dos. Listo. a Venezuela porque nadie lo quería. Entonces, yo creo que ni siquiera recibieron el sucre, ni siquiera recibieron el sucre, no es barato Colombia. Sí, bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar. Por indicación. Muy bien. Bueno, el tiempo. Entonces, las dos intervenciones de ustedes van en un mismo sentido y es que la historiografía venezolana tiene que corregirse para nosotros. ¿Por qué? Nuestra historiografía tiene que hacer mejores discursos frente a nuestros hombres, frente a nuestros héroes y demás. Yo enfatizo mucho en el tema de los contextos de los hombres y los hechos en los contemporáneos y en la limpieza del discurso histórico de taras ideológicas. Y lo otro es en un uso perverso del pasado, porque es que la historia no está al servicio. Cuando veo un político diciendo cosas de historia, da desazón, sí. Entonces, es eso. Estos espacios son los ideales para avanzar en este proceso. Ojalá de historiografía podíamos hablar muchísimo. Por ejemplo, cuáles son las tendencias sobre Bolívar. Aquí tenemos una tendencia todo opuesta, que es la tendencia que instauró Sañudo, José Sañudo, un historiador pastuso, que él encuentra todos los documentos posibles donde pinta lo más negro y oscuro que puede a Bolívar. Pero eso tampoco, tiene que haber un balance, ¿no? Ahora, quien se enamora del personaje hace un culto al personaje y le perdona todos los pecados. Santander tuvo sus pecaditos por ahí muy bravos, como la matanza de los oficiales españoles en la Plaza de Bolívar, en la plaza central de la capital, que ese, sí, Bolívar mismo allí en Venezuela mandó a asesinar más de 900 personas en 3 días, y hasta los enfermos de un hospital. O sea, el problema es que el culto a los personajes les perdona los asuntos. Una historia diáfana toca contarla en la racionalidad de cada elemento, con las categorías de cada elemento. Entonces, el propósito es que avancemos en historiografía nuestra, muy poderosa, muy crítica, y que la educación nos dé la mano, que los centros culturales nos den la mano en esto y hacer la divulgación como toca. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente la conferencia. Excelente ese espacio.
se perdieron las gentes que no vinieron de una bonita oportunidad de recordar y de aclarar muchas cosas. ¿Pero hay preguntas? No. No, sí hay gente por las redes, pero no han preguntado nada. Les agradezco mucho la atención a los personas que se conectaron, a usted, mi apreciado doctor, y que tengan ustedes muy buenas noches. Encantado, con mucho gusto. Ah,